Las discusiones sobre el ofrecimiento de Collins tocaban a su fin. Elizabeth ya no tenía que soportar más que esa sensación incómoda que inevitablemente se deriva de tales situaciones y, de vez en cuando, algunas alusiones puntilosas de su madre. En cuanto al caballero, no demostraba estar turbado, ni abatido, ni trataba de evitar a Elizabeth, sino que expresaba sus sentimientos con una actitud de rigidez y con un resentido silencio. Casi no le hablaba, y a aquellas asiduas atenciones tan de apreciar por su parte, las dedicó todo el día a la señorita Lucas, que le escuchaba amablemente, proporcionando a todos, y en especial a su amiga Elizabeth, un gran alivio. Después del almuerzo las muchachas fueron a Meryton para averiguar si Wickham había regresado y lamentar su ausencia en el baile de Netherfield. Le encontraron al entrar en el pueblo y las acompañó a casa de su tía, donde se charló largo y tendido sobre su ausencia y su desgracia y la consternación que a todos había producido. Pero ante Elizabeth reconoció voluntariamente que su ausencia había sido premeditada. Al acercarse el momento, dijo, me pareció que haría mejor en no encontrarme con Darcy, pues el estar juntos en un salón hubiera podido ser un hecho desagradable. Además, a otras personas no les hubiera agradado. Elizabeth aprobó por completo la conducta de Wickham y ambos la discutieron ampliamente, haciéndose elogios mutuos mientras iban hacia Longwood, donde Wickham y otro oficial acompañaron a las muchachas. Durante el paseo, Wickham se dedicó por entero a Elizabeth y le proporcionó una doble satisfacción recibir sus cumplidos y tener la ocasión de presentárselo a sus padres. Al poco rato de haber llegado, trajeron una carta para Jane. Venía de Netherfield y la joven la abrió inmediatamente. El sobre contenía una hojita de papel muy elegante y satinado, cubierta por la escritura de una hermosa y ágil mano de mujer. Elizabeth notó que el semblante de su hermana cambiaba al leer y que se detenía fijamente en determinados párrafos. James se sobrepuso enseguida, dejó la carta y trató de intervenir con su habilidad de siempre en la conversación de todos, pero Elizabeth sentía tanta curiosidad que incluso dejó de prestar atención a Wickham. En cuanto a él y sus compañeros se fueron, Jane la invitó con una mirada a que la acompañase al piso de arriba. Una vez en su cuarto, Jane le mostró la carta y le dijo, es de Caroline Bingley. Su contenido me ha sorprendido muchísimo. Todos los de la casa han abandonado Netherfield y a estas horas están de camino a la capital, de donde no piensan regresar. Oye lo que dice. Jane leyó en voz alta el primer párrafo, donde se manifestaba que habían decidido ir con su hermano a Londres y que tenían la intención de comer aquel mismo día en la calle Grosvenor 125, donde el señor Horst tenía su casa. Lo siguiente estaba redactado de la siguiente forma. No siento dejar Hertfordshire más que por ti, queridísima amiga, pero espero volver a disfrutar más adelante de los deliciosos momentos que pasamos juntas y entre tanto podemos aminorar la pena de la separación con cartas muy frecuentes y efusivas. Cuento con tu correspondencia. Elizabeth escuchó todas estas soberbias expresiones con impasibilidad por la desconfianza que le merecían. Le sorprendía la precipitación con la que se habían marchado, pero en realidad no veía por qué lamentarlo. No podía suponer que el hecho de que ellas no estuviesen en Netherfield impidiese venir a Bingley. En cuanto a la ausencia de las damas, estaba segura de que Jane se consolaría con la presencia de su hermano. Es una lástima, le dijo después de una breve pausa, que no hayas podido ver a tus amigas antes de que se fueran, pero no podemos tener la esperanza de que ese más adelante, el futuro felicidad que tu amigo tanto desea, llegue antes de lo que ella cree y que esa estupenda relación que habéis tenido como amigas se renueve con mayor satisfacción como hermanas. Ellas no van a detener al señor Bingley en Londres. Caroline dice que decididamente ninguno volverá a Hertfordshire este invierno. Te lo leeré. Cuando mi hermana nos dejó ayer, se imaginaba que los asuntos que le llamaban a Londres podrían despacharse en 3 o 4 días, pero como sabemos que no será así y convencidas al mismo tiempo
de que cuando Charles va a la capital no tiene prisa por volver, hemos determinado irnos con él para que no tenga que pasarse las horas que le quedan libres en un hotel sin ninguna comodidad. Muchas de nuestras relaciones están ya allí para pasar el invierno. Me gustaría saber si usted, queridísima amiga, piensa hacer lo mismo, pero no lo creo posible. Deseo sinceramente que las navidades en Hertfordshire sean pródigas en las alegrías propias de estas festividades y que sus galanes sean tan numerosos que les impida sentir la pérdida de los 3 caballeros que les arrebatamos. Por lo tanto, es evidente, añadió Jane, que el señor Bingley no va a volver este invierno. Lo único que es evidente es que la señorita Bingley es la que dice que él no va a volver. Porque lo que es así debe ser cosa del señor Bingley. No depende de nadie, pero no lo sabes todo aún. Voy a leerte el pasaje que más me hiere. No quiero ocultarte nada. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana. Creo que Georgina Darcy no tiene igual por su belleza, elegancia y talento, y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí aumenta con la esperanza que abrigamos de que sea en el futuro nuestra hermana. No sé si alguna vez le he manifestado a usted mi sentir sobre este particular, pero no quiero irme sin confiárselo y me figuro que lo encontrará razonable. Mi hermano ya siente gran admiración por ella y ahora tendrá frecuentes ocasiones de verla con la mayor intimidad. La familia de Georgina desea esta unión tanto como nosotras, y no creo que me siga la pasión de hermana al pensar que Charles es muy capaz de conquistar el corazón de cualquier mujer. Con todas estas circunstancias en favor de esta relación, y sin nada que lo impida, no me puedo equivocar, queridísima Jane, si tengo la esperanza de que se realice el acontecimiento que traería la felicidad a tantos seres. ¿Qué opinas de este párrafo, Lizzie?, preguntó Jane al terminar de leer. No está bastante claro. No expresa claramente que Caroline ni espera ni desea que yo sea su hermana. Está completamente convencida de la indiferencia de su hermano y que si sospecha la naturaleza de mis sentimientos hacia él, se propone con toda amabilidad, eso sí, ponerme en guardia. ¿Puede darse otra intervención o interpretación a este asunto? Sí se puede, yo lo interpreto de modo muy distinto. ¿Quieres saber cómo? Claro que sí. Te lo diré en pocas palabras. La señorita Bingley se ha dado cuenta de que su hermano está enamorado de ti y ella quiere que se case con la señorita Darcy. Se ha ido a la capital detrás de él, con la esperanza de retenerlo allí, y trata de convencerte de que a Bingley no le importas nada. Jane le elongó con la cabeza. Así es, Jane, debes creerme. Nadie que os haya visto juntos puede dudar del cariño de Bingley. Su hermana no lo dudo, no es tan tonta. Si hubiese visto en Darcy la mitad de ese afecto hacia ella, le habría encargado el traje de novia. Pero lo que pasa es lo siguiente, que no somos lo bastante ricas ni lo bastante distinguidas para ellos. Si la señorita Bingley tiene tal afán en casar a la señorita Darcy con su hermano, es porque de este modo le sería a ella menos difícil casarse con el propio Darcy, lo que me parece un poco ingenuo de su parte, pero me atrevería a creer que lograría sus anhelos si no estuviese de por medio la señorita de Bow. Sin embargo, tú no puedes pensar en serio que por el hecho de que la señorita Bingley te diga que a su hermano le gusta la señorita Darcy, él esté menos enamorado de ti de lo que estaba el jueves al despedirse, ni que le sea posible a su hermana convencerle de que en vez de quererte a ti, quiera a la señorita Darcy. Si nuestra opinión sobre la señorita Bingley fuera la misma, repuso Jane, tu explicación me tranquilizaría, pero me consta que eres injusta con ella. Caroline es incapaz de engañar a nadie. Lo único que puede esperar en este caso es que se esté engañando a sí misma. Eso es. No podía habérsete ocurrido una idea mejor, ya que la mía no te consuela. Supón que se engaña, así quedarás bien con ella y verás que no tiene por qué preocuparte. Pero Lizzie, puedo ser feliz aún suponiendo lo mejor al aceptar a un hombre cuyas hermanas y amigos desean que se case con otra. Eso debes decidirlo tú misma, dijo Elizabeth. Si después de una madura reflexión encuentras que la desgracia de disgustar a sus hermanas
es más que equivalente a la felicidad de ser su mujer. Te aconsejo, desde luego, que rechaces a Bingley. ¿Qué cosas tienes?, dijo Jane con una leve sonrisa. Debes saber que aunque me apenaría mucho de desaprobación, no vacilaría. Ya me lo figuraba, y siendo así, no creo que pueda compadecerme de tu situación. Pero si no vuelve en todo el invierno, mi elección no servirá de nada. Pueden pasar tantas cosas en 6 meses. Elizabeth rechazaba la idea de que Bingley no volviese. Le parecía sencillamente una sugerencia de los interesados deseos de Caroline, y no podía suponer ni por un momento que semejantes deseos, tanto si los manifestaba clara o encubiertamente, influyesen en el ánimo de un hombre independiente. Acordaron que no informarían a la señora Bennet más que de la partida de la familia para que no se alarmase demasiado, pero se alarmó de todos modos bastante y lamentó la tremenda desgracia de que las damas se hubiesen marchado precipitadamente cuando habían intimado tanto. Los Bennet fueron invitados a comer con los Lucas, y de nuevo la señorita Lucas tuvo la amabilidad de escuchar a Collins durante la mayor parte del día. Elizabeth aprovechó la primera oportunidad para darle las gracias. Esto le pone de buen humor. Estoy más agradecida de lo que puedas imaginar, le dijo. Charlotte le aseguró que se alegraba de poder hacer algo por ella y que eso le compensaba el pequeño sacrificio que le suponía dedicarle su tiempo. Era muy amable de su parte, pero la amabilidad de Charlotte iba más lejos de lo que Elizabeth podía sospechar. Su objetivo no era otro que evitar que Collins le volviese a dirigir sus cumplidos a su amiga, atrayéndolos para sí misma. Este era el plan de Charlotte, y las apariencias le fueron tan favorables que al separarse por la noche casi habría podido dar por descontado el éxito, si Collins no tuviese que irse tan pronto de Hertfordshire. Pero al concebir esta duda, no hacía justicia al fogoso e independiente carácter de Collins. A la mañana siguiente se escapó de Longbourn con admirable sigilo y corrió a casa de los Lucas para rendirse a sus pies. Quiso ocultar su salida a sus primas, porque si lo hubiesen sabido, habrían descubierto su intención, y no quería publicarlo hasta estar seguro del éxito, aunque se sentía casi seguro del mismo, pues Charlotte le había animado lo bastante, pero desde su aventura del miércoles estaba un poco falto de confianza. No obstante, recibió una acogida muy halagüeña. La señorita Lucas le vio llegar desde una ventana y al instante salió al camino para encontrarse con él como de casualidad. Pero poco podía ella imaginarse cuánto amor y cuánta elocuencia le esperaban. En el corto espacio de tiempo que dejaron los interminables discursos de Collins, todo quedó arreglado entre ambos con mucha satisfacción. Al entrar en la casa, Collins le suplicó con el corazón que señalase el día en que iba a ser el más feliz de los hombres, y aunque semejante solicitud debía ser aplazada de momento, la dama no deseaba jugar con su felicidad. La estupidez con que la naturaleza la había dotado llevaba a su cortejo de los encantos que pueden inclinar a una mujer a prolongarlo. A la señorita Lucas, que la había aceptado solamente por el puro y desinteresado deseo de casarse, no le importaba lo pronto que este acontecimiento habría de realizarse. Se lo comunicaron rápidamente a Sir William y a Lady Lucas para que les diera su consentimiento, que fue otorgado con la mayor presteza y alegría. La situación de Collins se convertía en un partido muy apetecible para su hija, a quien no podían legar más que una escasa fortuna, y las perspectivas de un futuro bienestar eran demasiado tentadoras. Lady Lucas se puso a calcular seguidamente, y con más interés que nunca, cuántos años más podría vivir el señor Bennet, y Sir William expresó su opinión, y cuando Collins fuese dueño de Longbourn, sería muy conveniente que él y su mujer hiciesen su aparición en St. James. Total que toda la familia se regocijó muchísimo por la noticia. Las hijas menores tenían la esperanza de ser presentadas en sociedad un año o dos antes de lo que habrían hecho de ser por otras circunstancias. Los hijos se vieron libres del temor de que Charlotte se quedase soltera. Charlotte estaba tranquila, había ganado la partida y tenía tiempo para considerarlo. Sus reflexiones eran en general satisfactorias.
A decir verdad, Collins no era ni inteligente ni simpático. Su compañía era pesada, y su cariño por ella debía ser imaginario. Pero, al fin y al cabo, sería su marido. A pesar de que Charlotte no tenía una gran opinión de los hombres ni del matrimonio, siempre lo había ambicionado porque era la única colocación honrosa para una joven bien educada y de fortuna escasa, y aunque no se pudiese asegurar que fuese una fuente de felicidad, siempre sería el más grato recurso contra la necesidad. Este recurso era lo que acababa de conseguir, ya que a los 27 años de edad, sin haber sido nunca bonita, era una verdadera suerte para ella. Lo menos agradable de todo era la sorpresa que se llevaría Elizabeth Bennet, cuya amistad valoraba más que la de cualquier otra persona. Elizabeth se quedaría boquiabierta y probablemente no lo aprobaría. Y, aunque la decisión ya estaba tomada, la desaprobación de Elizabeth le iba a doler mucho. Resolvió comunicárselo a ella misma, por lo que recomendó a Collins, cuando regresó a Longbourn a comer, que no dijese nada de lo sucedido. Naturalmente, él le prometió como era debido que guardaría el secreto, pero su trabajo le costó, porque la curiosidad que había despertado su larga ausencia estalló a su regreso en preguntas tan directas que se necesitaba mucha destreza para evadirlas. Por otra parte, representaba para Collins una verdadera abnegación, pues estaba impaciente por pregonar a los cuatro vientos su éxito amoroso. Al día siguiente tenía que marcharse, pero como había de ponerse de camino demasiado temprano para poder ver a algún miembro de la familia, la ceremonia de la despedida tuvo lugar en el momento en que las señoras fueron a acostarse. La señora Bennet, con gran cortesía y cordialidad, le dijo que se alegraría mucho de verle en Longbourn de nuevo cuando sus demás compromisos le permitieran visitarles. Mi querida señora, repuso Collins, agradezco particularmente esta invitación porque deseaba mucho recibirla. Tenga la seguridad de que la aprovecharé lo antes posible. Todos se quedaron asombrados y el señor Bennet, que de ningún modo deseaba tan rápido regreso, se apresuró a decir: pero no hay peligro de que Lady Catherine lo desapruebe esta vez. Vale más que sea negligente con sus parientes que corre el riesgo de ofender a su patrona. Querido señor, respondió Collins, le quedó muy reconocido por esta amistosa advertencia, y puede usted contar con que no daré un solo paso que no esté autorizado por su señoría. Todas las precauciones son pocas. Arriésguese a cualquier cosa, menos a incomodarla. Y si cree usted que pueden dar lugar a ello, sus visitas a nuestra casa, cosa que considero más que posible, quédese tranquilamente en la suya y consuélese pensando que nosotros no nos ofenderemos. Créame, mi querido señor, mi gratitud aumenta con sus afectuosos consejos, por lo que le prevengo que en breve recibirá una carta de agradecimiento por lo mismo y por todas las pruebas de consideración que usted me ha dado durante mi permanencia en Hertfordshire. En cuanto a mis hermosas primas, aunque mi ausencia no debe ser tan larga como para que haya necesidad de hacerlo, me tomaré la libertad de desearle salud y felicidad, sin exceptuar a mi prima Elizabeth. Después de los cumplidos de rigor, las señoras se retiraron. Todas estaban igualmente sorprendidas al ver que pensaba volver pronto. La señora Bennet quería atribuirlo a que se proponía dirigirse a una de sus hijas menores, por lo que determinó convencer a Mary para que lo aceptase. Esta, en efecto, apreciaba a Colin más que las otras. Encontraba en sus reflexiones una solidez que a menudo la deslumbraba, y aunque de ningún modo lo juzgaba tan inteligente como ella, creía que si se le animaba a leer y a aprovechar un ejemplo como el suyo, podría llegar a ser un compañero muy agradable. Pero la mañana siguiente todo el plan se quedó en agua de borrajas, pues la señorita Lictas vino a visitarles justo después del almuerzo y en una conversación privada con Elizabeth le relató el suceso del día anterior. A Elizabeth ya se le había ocurrido 1 o 2 días antes la posibilidad de que Colin se creyese enamorado de su amiga, pero que Charlotte le alentase le parecía tan imposible como que ella misma lo hiciese. Su asombro, por consiguiente, fue tan grande que sobrepasó todos los límites del decoro y no pudo reprimir gritarle:
¿Comprometida con el señor Collins? ¿Cómo es posible, Charlotte? Charlotte había contado la historia con mucha serenidad, pero ahora se sentía momentáneamente confusa por haber recibido un reproche tan directo, aunque era lo que se había esperado. Pero se recuperó pronto y dijo con calma: ¿De qué te sorprendes, Elizabeth? ¿Te parece increíble que el señor Collins haya sido capaz de procurar la estimación de una mujer por el hecho de no haber sido afortunado contigo? Pero, entre tanto, Elizabeth había recuperado la calma y, haciendo un enorme esfuerzo, fue capaz de asegurarle con suficiente firmeza que le encantaba la idea de su parentesco y que le deseaba toda la felicidad del mundo. Sé lo que sientes, repuso Charlotte. Tienes que estar sorprendida, sorprendidísima, viendo tampoco que el señor de Collins deseaba casarse contigo. Pero cuando hayas tenido tiempo de pensarlo bien, espero que comprenderás lo que he hecho. Sabes que no soy romántica. Nunca lo he sido. No busco más que un hogar confortable y, teniendo en cuenta el carácter de Collins, sus relaciones y su posición, estoy convencida de que tengo tantas probabilidades de ser feliz con él como las que puede tener la mayoría de la gente que se casa. Elizabeth le contestó dulcemente: Eso es indudable. Y después de una pausa algo embarazosa, fueron a reunirse con el resto de la familia. Charlotte se marchó enseguida y Elizabeth se quedó meditando lo que acababa de escuchar. Tardó mucho en hacerse la idea de un casamiento tan disparatado. Lo raro que resultaba que Collins hubiese hecho 2 proposiciones de matrimonio en 3 días no era nada en comparación con el hecho de que hubiese sido aceptado. Siempre creyó que las teorías de Charlotte sobre el matrimonio no eran exactamente como las suyas, pero nunca supo que al ponerlas en práctica sacrificase sus mejores sentimientos a cosas mundanas. Capítulo 23. Elizabeth estaba sentada con su madre y sus hermanas, meditando sobre lo que había escuchado, y sin saber si debía o no contarlo, cuando apareció el propio Sir William Lucas, enviado por su hija para anunciar el compromiso a la familia. Entre muchos cumplidos, que, congratulándose de la unión de las dos casas, reveló el asunto a una audiencia no solo estupefacta, sino también incrédula, que la señora Bennet, con más obstinación que cortesía, afirmó que debía estar completamente equivocado. Lidia, siempre indiscreta y a menudo maleducada, exclamó alborotadoramente: ¡Santo Dios! ¿Qué está usted diciendo, Sir Williams? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Elizabeth? Solo la condescendencia de un cortesano podía haber soportado sin enfurecerse aquel comportamiento, pero la buena educación de Sir William estaba por encima de todo. Rogó que le permitieran garantizar la verdad de lo que decía, pero escuchó todas aquellas impertinencias con la más absoluta corrección. Elizabeth se sintió obligada a ayudarle a salir de tan injusta situación y confirmó sus palabras, revelando lo que ella sabía por la propia Charlotte. Trató de poner fin a las exclamaciones de su madre y de sus hermanas, felicitando calurosamente a Sir William, en lo que pronto fue secundada por Jane, y comentando la felicidad que se podía esperar del acontecimiento, dado el excelente carácter del señor Collins y la conveniente distancia de Hampshire a Londres. La señora Bennet estaba ciertamente demasiado sobrecogida para hablar mucho mientras Sir William permaneció en la casa, pero en cuanto se fue, se desahogó rápidamente. Primero, insistía en no creerle una palabra. Segundo, estaba segura de que a Collins lo habían engañado. Tercero, confiaba en que nunca serían felices juntos. Y cuarto, la boda no se llevaría a cabo. Sin embargo, de todo ello se desprendían claramente 2 cosas: que Elizabeth era la verdadera causa de toda la desgracia y que ella, la señora Bennet, había sido tratada de un modo bárbaro por todos. El resto del día lo pasó despotricando, y no hubo nada que pudiese consolarla o calmarla. Tuvo que pasar una semana antes de que pudiese ver a Elizabeth sin reprenderla, un mes antes de que dirigiera la palabra a Sir William o a Lady Lucas sin ser grosera, y mucho antes de que perdonara a Charlotte. El estado de ánimo del señor Bennet ante la noticia era más tranquilo, es más, hasta se alegró.
porque de este modo podía comprobar, según dijo, que Charlotte Lucas, a quien nunca tuvo por muy lista, era tan tonta como su mujer y mucho más que su hija. Jane confesó que se había llevado una sorpresa, pero habló menos de sus asombro que de sus sinceros deseos de que ambos fuesen felices. Ni siquiera Elizabeth logró hacerle ver que semejante felicidad era improbable. Lady Lucas no podía resistir la dicha de poder desquitarse con la señora Bennet, manifestándole el consuelo que le suponía tener una hija casada. Iba a Longbourn con más frecuencia que de costumbre para contar lo feliz que era, aunque las pocos afables miradas y los comentarios malintencionados de la señora Bennet podían haber acabado con toda aquella felicidad. Entre Elizabeth y Charlotte había una barrera que les hacía guardar silencio sobre el tema, y Elizabeth tenía la impresión de que ya no volvería a existir verdadera confianza entre ellas. La decepción que se había llevado de Charlotte le hizo volverse hacia su hermana con más cariño y admiración que nunca. Su rectitud y su delicadeza le garantizaban que su opinión sobre ella nunca cambiaría, y cuya felicidad cada día la tenía más preocupada, pues hacía ya una semana que Bingley se había marchado y nada se sabía de su regreso. Jane contestó ese día la carta de Caroline Bingley y calculaba los días que podía tardar en recibir respuesta. La prometida carta de Collins llegó el martes, dirigida al padre y escrita con toda la solemnidad de agradecimiento que solo un año de vivir con la familia podía haber justificado. Después de disculparse al principio, procedía a informarle con mucha grandilocuencia de su felicidad por haber obtenido el afecto de su encantadora vecina, la señorita Lucas. Expresaba luego que solo con la intención de gozar de su compañía se había sentido tan dispuesto a acceder a sus amables deseos de volverse a ver en Longbourn, a donde esperaba regresar del lunes en 15 días, pues Lady Catherine agregaba, aprobaba tan cordialmente su boda que deseaba se celebrase cuanto antes, cosa que confiaba sería un argumento irrebatible para que su querida Charlotte fijase el día en que había de hacerle el más feliz de los hombres. La vuelta de Collins a Hertfordshire ya no era motivo de satisfacción para la señora Bennet. Al contrario, lo deploraba más que su marido. Era muy raro que Collins viniese a Longbourn en vez de ir a casa de los Lucas. Resultaba muy inconveniente y extremadamente embarazoso. Odiaba tener visitas dado su mal estado de salud, y los novios eran los seres más insoportables del mundo. Estos eran los continuos murmullos de la señora Bennet, que solo cesaban ante una angustia aún mayor, la larga ausencia del señor Bingley. Ni Jane ni Elizabeth estaban tranquilas con este tema. Los días pasaban sin que tuviese más noticias que la que pronto se extendió por Meryton, que los Bingley no volverían en todo el invierno. Incluso Elizabeth comenzó a temer no que Bingley hubiese olvidado a Jane, sino que sus hermanas pudiesen conseguir apartarlo de ella. Temía que el esfuerzo conjunto de sus desalmadas hermanas y su influyente amigo, unidos a los atractivos de la señorita Darcy y a los placeres de Londres, podían suponer demasiadas cosas a la vez en contra del cariño de Bingley. Collins volvió puntualmente del lunes en 15 días. El recibimiento que se le hizo en Longbourn no fue tan cordial como el de la primera vez, pero el hombre era demasiado feliz para que nada le hiciese en ella, y por suerte para todos, estaba tan ocupado en su cortejo que se veían libres de su compañía mucho tiempo. La mayor parte del día se lo pasaba en casa de los Lucas, y a veces volvía a Longbourn solo con el tiempo justo de excusar su ausencia antes de que la familia se acostase. La señora Bennet se encontraba realmente en un estado lamentable. El ver a la señorita Lucas la descomponía. La miraba con horror y celos al imaginar a su sucesor en aquella casa. Siempre que Charlotte venía a verlos, la señora Bennet llegaba a la conclusión de que estaba anticipando la hora de la toma de posesión, y todas las veces que comentaba algo en voz baja a Collins, estaba convencida de que hablaban de la herencia de Longbourn y planeaban echarla a ella y a sus hijas en cuanto el señor Bennet pasaba a mejor vida. La verdad, señora Bennet, le decía a su marido, es muy duro pensar que Charlotte Lucas será un día la dueña de esta casa.
y que yo me veré obligada a cederle el sitio y a vivir viéndole en mi lugar. Querida, no pienses en cosas tristes, tengamos esperanzas en cosas mejores, animémonos con la idea de que puedo sobrevivirte. No era muy consolador que digamos para la señora Bennet. Sin embargo, en vez de contestar, continuó. No puedo soportar el pensar que lleguen a ser los dueños de toda esta propiedad. Si no fuera por legado, me traería sin cuidado. ¿Qué es lo que te traería sin cuidado? Me traería sin cuidado absolutamente todo. Demos gracias entonces de que te salven de semejante estado de insensibilidad. Nunca podré dar gracias por nada que se refiera al legado. No entenderé jamás que alguien pueda tener la conciencia tranquila desheredando sus propias hijas. Y para colmo, que el heredero tenga que ser el señor Collins, porque él, y no cualquier otro, lo dejo a tu propia consideración. Capítulo 24. La carta de la señorita Bingley llegó y puso fin a todas las dudas. La primera frase ya comunicaba que todos se habían establecido en Londres para pasar el invierno y al final expresaba el pesar del hermano por no haber tenido tiempo, antes de abandonar el campo, de pasar a presentar sus respetos a sus amigos de Hertfordshire. No había esperanza. Se había desvanecido por completo. Jane siguió leyendo, pero encontró pocas cosas, aparte de las expresiones de afecto de su autora, que pudieran servirle de alivio. El resto de la carta estaba casi por entero dedicado a elogiar a la señorita Darcy. Insistía de nuevo sobre sus múltiples atractivos y Caroline presumía muy contenta de su creciente intimidad con ella, aventurándose a predecir el cumplimiento de los deseos que ya manifestaba en la primera carta. También le contaba con regocijo que su hermano era íntimo de la familia de Darcy y mencionaba con entusiasmo ciertos planes de este último relativos al nuevo mobiliario. Elizabeth, a quien Jane comunicó enseguida la más importante de aquellas noticias, la escuchó en silencio y muy indignada. Su corazón fluctuaba entre la preocupación por su hermana y el odio a todos los demás. No daba crédito a la afirmación de Caroline de que su hermano estaba interesado por la señorita Darcy. No dudaba, como no lo había dudado jamás, que Bingley estaba enamorado de Jane, pero Elizabeth, que siempre le tuvo tanta antipatía, no pudo pensar sin rabia e incluso sin desprecio en aquella debilidad de carácter y en su falta de decisión que le hacían esclavo de sus intrigantes amigos y le arrastraban a sacrificar su propia felicidad al capricho de los deseos de aquellos. Si no sacrificase más que su felicidad, podría jugar con ella como se le antojase, pero se trataba también de la felicidad de Jane y pensaba que él debería tenerlo en cuenta. Elizabeth no podía pensar en otra cosa, y tanto si el interés de Bingley había muerto realmente, como si había sido obstaculizado por la intromisión de sus amigos, tanto si Bingley sabía del afecto de Jane como si le había pasado inadvertido, en cualquiera de los casos, y aunque la opinión de Elizabeth sobre Bingley pudiese variar según las diferencias, la situación de Jane seguía siendo la misma y su paz se había perturbado. Un día o dos transcurrieron antes de que Jane tuviese el valor de confesar sus sentimientos a su hermana, pero al fin, en un momento en que la señora Bennet las dejó solas, después de haberse irritado más de costumbre con el tema de Netherfield y su dueño, la joven no lo pudo resistir más y exclamó: si mi querida madre tuviese más dominio de sí misma, no puede hacerse idea de lo que me duelen sus continuos comentarios sobre el señor Bingley. Pero no me pondré triste, no puede durar mucho, lo olvidaré y todos volveremos a ser como antes. Elizabeth, solícita e incrédula, miró a su hermana pero no dijo nada. ¿Lo dudas?, preguntó Jane, ligeramente ruborizada. No tienes motivos. Te recordaré siempre como el mejor hombre que he conocido. Eso es todo. Nada tengo que esperar ni que temer, y nada que tengo que reprocharle. Gracias a Dios no me queda esa pena. Así es que dentro de poco tiempo estaré mucho mejor. Con voz más fuerte añadió después: tengo el consuelo de pensar que no ha sido más que un error de la imaginación por mi parte. Querida Jane, exclamó Elizabeth, eres demasiado buena. Tu dulzura y tu desinterés son verdaderamente angelicales. No sé qué decirte. Me siento como si nunca te hubiese hecho justicia o como si no te hubiese querido todo lo que mereces. Jane negó vehementemente que tuviese algún mérito extraordinario
y rechazó los elogios de su hermana, que eran solo producto de su gran afecto. No, dijo Elizabeth, eso no está bien. Todo el mundo te parece respetable y te ofendes si yo hablo mal de alguien. Tú eres la única a quien encuentro perfecta y tampoco quieres que te lo diga. Cuanto más conozco el mundo, más me desagrada, y el tiempo me confirma mi creencia en la inconsistencia del carácter humano y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad e inteligencia. Últimamente he tenido dos ejemplos, uno que no quiero mencionar y el otro la boda de Charlotte. Es increíble, lo mires como lo mires, es increíble. Querida Lizzie, no debes tener sentimientos que acabarán con tu felicidad. No tienes en consideración las diferentes situaciones y la forma de ser de las personas. Ten en cuenta la respetabilidad del señor Collins y el carácter firme y prudente de Charlotte. Recuerda que pertenece a una familia numerosa y en lo que se refiere a la fortuna, es una boda muy deseable. Debes creer, por el amor de Dios, que puede que sienta cierto afecto y estima por nuestro primo. Por complacerte, trataría de creer lo que dices, pero nadie saldría beneficiado, porque si sospechase que Charlotte siente algún interés por el señor Collins, tendría peor opinión de su inteligencia de lo que ahora tengo de su corazón. Querida Jane, el señor Collins es un hombre engreído, elegante, servil y mentecato. Lo sabes también como yo. Y como yo también debes saber que la mujer que se case con él no puede estar en su sano juicio. No lo defiendas porque sea Charlotte Lucas. Por una persona en concreto, no debes trastocar el significado de principio y de integridad, ni intentar convencerte a ti misma o a mí de que el egoísmo es prudencia o de que la insensibilidad ante el peligro es un seguro de felicidad. Hablas de los dos con demasiada dureza, repuso Jane, y espero que lo admitirás cuando veas que son felices juntos. Pero dejemos eso. Hiciste alusión a otra cosa. Mencionaste los ejemplos. Yo sé de qué se trata, pero te ruego, querida Missy, que no me hagas sufrir culpando a esa persona y diciendo que has perdido la buena opinión que teníamos de él. No debemos estar tan predispuestos a imaginarnos que nos han herido intencionadamente. A menudo lo que nos engaña es únicamente nuestra propia vanidad. Las mujeres nos creemos que la admiración significa más de lo que es en realidad. Y los hombres se cuidan bien de que así sea. Si lo hacen premeditadamente, no tienen justificación, pero me parece que no hay tanta premeditación en el mundo como mucha gente se figura. Y no pretendo atribuir a la premeditación la conducta del señor Bingley, pero sin querer obrar mal o hacer sufrir a los demás, se pueden cometer errores y hacer mucho daño. De eso se encargan la inconsciencia, la falta de atención a los sentimientos de otras personas y la falta de decisión. ¿Achaca le ocurrido algo a eso? Sí, a lo último. Pero si sigo hablando, te disgustaré diciendo lo que pienso de personas que tú estimas. Vale más que procures que me calle. ¿Persistes en suponer, pues, que las hermanas influyen en él? Sí, junto con su amigo. No lo puedo creer. ¿Por qué iba a hacerlo? Solo pueden desear su felicidad, y si él me quiere a mí, ninguna otra mujer podrá proporcionársela. Tu primera suposición es falsa. Pueden desear muchas cosas, además de su felicidad. Pueden desear que aumente su riqueza, con lo que ella trae consigo. Pueden desear que se case con una chica que tenga toda la importancia que da el dinero, las grandes familias y el orgullo. O sea que desean que elija a la señorita Darcy, replicó Jane. Pero quizá les muevan mejores intenciones de las que crees. La han tratado mucho más que a mí. Es lógico que la quieran más. Pero cualesquiera que sean sus deseos, es muy poco probable que se hayan opuesto a los de su hermano. ¿Qué hermana se creería con derecho a hacerlo, a no ser que se hubiese algo muy grave que objetar? No me avergüenzo de haberme equivocado, y si me avergonzara, mi sufrimiento no sería nada en comparación con el dolor que me causaría pensar mal de Bingley o de sus hermanas. Déjame interpretarlo del mejor modo posible, del modo que lo haga más explicable. La señora Bennet seguía aún extrañada y murmurando al ver que Bingley no regresaba, y aunque no pasaba día sin que Elizabeth le hiciese ver claramente lo que sucedía, no parecía que la madre dejase de extrañar. Lo único que le consolaba era que Bingley tenía que volver en el verano.
El señor Bingley veía la cosa de muy distinta manera. De modo, Lizzie le dijo un día que tu hermana ha tenido un fracaso amoroso, le doy la enhorabuena. Antes de casarte está bien que una chica tenga algún fracaso. Así se tiene algo en que pensar y da cierta distinción entre sus amistades. Y a ti, cuando te toca, ¿no te gustaría ser menos que Jane? Aprovecha que ahora hay en Meryton bastantes oficiales como para engañar a todas las chicas de la comarca. Elige a Wickham. Es un tipo agradable y seguro que te dará calabaza. Gracias, papá, pero me conformaría con un hombre menos agradable. No todos podemos esperar tener tanta suerte como Jane. Es verdad, dijo el señor Bennet, pero es un consuelo pensar que, suceda lo que suceda, tienes una madre cariñosa que siempre te ayudará. La compañía de Wickham era de gran utilidad para disipar la tristeza que los últimos y desdichados sucesos habían producido a varios miembros de la familia de Longbourn. Jane era la única capaz de suponer que hubiese en este caso alguna circunstancia atenuante desconocida para los vecinos de Hertfordshire. Su dulce e invariable candor reclamaba indulgencia constantemente y proponía la posibilidad de una equivocación, pero todo el mundo tenía a Darcy por el peor de los hombres. Capítulo 25. Después de una semana pasada entre promesas de amor y planes de felicidad, Collins tuvo que despedirse de su madre Charlotte para llegar el sábado a Hunsford. Pero la pena de la separación se aliviaba por parte de Collins con los preparativos que tenía que hacer para la recepción de su novia, pues tenía sus razones para creer que a poco de su próximo regreso a Hertfordshire se fijaría el día que había de hacerle el más feliz de los mortales. Se despidió de sus parientes de Longbourn con la misma solemnidad que la otra vez. Deseó de nuevo a sus bellas primas salud y ventura y prometió al padre otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennet tuvo el placer de recibir a su hermano y a la esposa de éste, que venían como de costumbre a pasar las navidades en Londres. El señor Gardiner era un hombre inteligente y caballeroso, muy superior a su hermana por naturaleza y por educación. Agradaba de decirle si hubiese hecho difícil creer que aquel hombre que vivía del comercio y se hallaba siempre metido en su almacén pudiera estar tan bien educado y resultar tan agradable. La señora Gardiner, bastante más joven que la señora Bennet y que la señora Phillips, era una mujer encantadora y elegante a la que sus sobrinas de Longbourn adoraban, especialmente las dos mayores, con las que tenía una particular amistad. Elizabeth y Jane habían estado muchas veces en su casa de la capital. Lo primero que hizo la señora Gardiner al llegar fue distribuir sus regalos y describir las nuevas modas. Una vez hecho esto, dejó de llevar la voz cantante de la conversación, ahora le tocaba escuchar. La señora Bennet tenía que contarle sus muchas desdichas y sus muchas quejas. Había sufrido muchas humillaciones desde la última vez que vio a su cuñada. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse, pero luego todo se había quedado en nada. No culpo a Jane, continuó, porque se habría casado con el señor Bingley si hubiese podido. Pero Elizabeth, hermana mía, es muy duro pensar que a estas horas podría ser la mujer de Collins si no hubiese sido por su testarudez. Le hizo una proposición de matrimonio en esta misma habitación y lo rechazó. A consecuencia de ello, Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y la herencia de Longbourn pasará a sus manos. Los Lucas son muy astutos, siempre se aprovechan de lo que pueden. Menos mal que tenerte a ti aquí en estos precisos momentos me consuela enormemente. Me encanta lo que nos cuentas de las mangas largas. La señora Gardiner, que ya había tenido noticias del tema por la correspondencia que mantenía con Jane y Elizabeth, dio una respuesta breve y por compasión a sus sobrinas cambió de conversación. Cuando estuvo a solas luego con Elizabeth, volvió a hablar del asunto. Parece ser que habría sido un buen partido para Jane, dijo. Siento que se haya estropeado, pero estas cosas ocurren tan a menudo. Un joven como Bingley, tal y como tú me lo describes, se enamora con facilidad de una chica bonita por unas cuantas semanas, y si por casualidad se separan, la olvida con la misma facilidad. Esas circunstancias son muy frecuentes. Si hubiera sido así, sería un gran consuelo, pero lo nuestro es diferente. Lo que nos ha pasado no ha sido casualidad.
No está frecuente que unos amigos se interpongan y convenzan a un joven independiente de que deje de pensar en una muchacha de la que está locamente enamorado unos días antes. Pero esa expresión locamente enamorado está tan manida, es tan ambigua y tan indefinida que no me dice nada. Lo mismo se aplica a sentimientos nacidos a la media hora de haberse conocido, a que a un cariño fuerte y verdadero. Explícame cómo es el amor del señor Bingley. Nunca vi una atracción más prometedora. Cuando estaba con Jane, no prestaba atención a nadie, se dedicaba por entero a ella. Cada vez que se veían era más cierto y evidente. En su propio baile desairó a dos o tres señoritas. Al no sacarlos a bailar, yo le dirigí 2 veces la palabra y no obtuve respuesta. ¿Puede haber síntoma más claro? No. Es la descortesía con todos los demás, la esencia misma del amor. De esa clase de amor que me figuro que sentía Bingley, sí. Pobre Jane, lo siento por ella, pues dado su modo de ser, no me olvidará tan fácilmente. Habría sido mejor que atribuirse a Grisi y que habría resignado más pronto. Pero, ¿crees que podremos convencerla de que venga con nosotros a Londres? Te conviene un cambio de aires y puede que descansar un poco de su casa le vendría mejor que a ninguna otra. A Elizabeth le pareció estupenda esa proposición y no dudó de que su hermana la aceptaría. Supongo, añadió, que no le detendrá el pensar que puede encontrarse con ese joven. Vivimos en zonas de la ciudad opuestas. Todas nuestras amistades son tan distintas y, como tú sabes, salimos tan poco, pero es muy probable que eso suceda, a no ser que él venga expresamente a verla. Y si eso es imposible, porque ahora se halla bajo la custodia de su amigo, y el señor Darcy no permitiría que visitase a Jenny en semejante parte de Londres. Querida tía, ¿qué te parece? Mucho mejor. Espero que no se vean nunca. Pero, ¿no se escribe Jane con la hermana? Pues entonces la señorita Bingley no tendrá disculpa para ir a visitarla. Romperá su amistad por completo. Pero a pesar de que Elizabeth estuviese tan segura sobre ese punto, y lo que era aún más interesante, a pesar de que Bingley le impusiese ver a Jane, la señora Gardiner se convenció, después de examinarlo bien, de que había todavía una esperanza. Era posible, y a veces creía que hasta provechoso, que el cariño de Bingley se reanimase y luchara contra las influencias de sus amigos bajo la influencia más natural de los encantos de Jane. Jane aceptó gustosa la invitación de su tía, sin pensar en los Bingley, aunque esperaba que, como Caroline no vivía en la misma casa que su hermano, podría pasar alguna mañana con ella sin el peligro de encontrarse con él. Los Gardiner estuvieron en Lombard una semana, y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales no hubo un día sin que tuviesen un compromiso. La señora Bennet se había cuidado tanto de prepararlo todo para que su hermano y su cuñada lo pasaran bien, que ni una sola vez pudieron disfrutar de una comida familiar. Cuando el convite era en una casa, siempre concurrían algunos oficiales entre los que Wickham no podía faltar. En estas ocasiones la señora Gardiner, que sentía curiosidad por los muchos elogios que Elizabeth le tributaba, los observó a los dos minuciosamente, dándose cuenta, por lo que veía, de que no estaban seriamente enamorados. Su recíproca preferencia era demasiado evidente. No se quedó muy tranquila, de modo que antes de irse de Hertfordshire decidió hablar con Elizabeth del asunto, advirtiéndole de su influencia por alentar aquella relación. Wickham, aparte de sus cualidades, sabía cómo agradar a la señora Gardiner. Antes de casarse, 10 o 12 años atrás, ella había pasado bastante tiempo en el mismo lugar de Derbyshire donde Wickham había nacido. Poseían, por lo tanto, muchas amistades en común. Y aunque Wickham se marchó poco después del fallecimiento del padre de Darcy, ocurrido hacía 5 años, todavía podía contarle cosas de sus antiguos amigos. La señora Darcy había estado en Pemberley y había conocido al último señor Darcy a la perfección. Este era, por consiguiente, un tema de conversación inagotable. Comparaba sus recuerdos de Pemberley con las detalladas descripciones que Wickham hacía y, elogiando el carácter de su último dueño, se deleitaban los dos. Al enterarse del comportamiento de Darcy con Wickham, la señora Gardiner creía recordar algo de la mala fama que tenía cuando aún era un muchacho, lo que encajaba en este caso. Por fin confesó que se acordaba que ya entonces se hablaba del joven Fitzwilliam Darcy
como un chico malo y orgulloso. Capítulo 26. La señora Gardiner hizo a Elizabeth la advertencia, susodicha puntual y amablemente, a la primera oportunidad que tuvo de hablar a solas con ella, después de haberle dicho honestamente lo que pensaba, añadió: eres una chica demasiado sensata, Alicia, para enamorarte solo porque se te haya advertido que no lo hicieses, y por eso me atrevo a hablarte abiertamente. En serio, ten cuidado, no te comprometas, ni dejes que él se vea envuelto en un cariño que la falta de fortuna puede convertir en una imprudencia. Nada tengo que decir contra él. Es un muchacho muy interesante, y si tuviera la posición que debería tener, me parecería inmejorable. Pero tal y como están las cosas, no puedes pegarte. Tienes mucho sentido y todos esperamos que lo uses. Tu padre confía en ti con firmeza y en tu buena conducta. No vayas a defraudarlo. Querida tía, esto es serio de veras. Sí, y ojalá que tú también te lo tomes en serio. Bueno, no te alarmes. Me cuidaré de Wickham. Si lo puedo evitar, no se enamorará de mí. Elizabeth, no estás hablando en serio. Perdóname, lo intentaré otra vez. Por ahora no estoy enamorada de Wickham. Es verdad, no lo estoy, pero es, en comparación, el hombre más agradable que jamás he visto, tanto que no me importaría que se sintiese atraído por mí. Sé que es una imprudencia. La opinión que mi padre tiene de mí me honra y me daría muchísimo pena perderla. Sin embargo, mi padre es partidario del señor Wickham. En fin, querida tía, sentiría mucho haceros sufrir a alguno de vosotros. Pero cuando vemos a diario que los jóvenes, si están enamorados, suelen hacer caso omiso de la falta de fortuna a la hora de comprometerse, ¿cómo podría prometer yo ser más lista que tantas de mis congéneres si me viera tentada? ¿O cómo podría ser que obraría con inteligencia si me resisto? Así es que lo único que puedo prometerte es que no me precipitaré, no me apresuraré en creer que soy la mujer de sus sueños. Cuando esté a su lado, no le demostraré que me gusta, o sea, que me portaré lo mejor que pueda. Tal vez lo conseguirías si procuras que no venga aquí tan a menudo. Por lo menos, no debería recordar a su madre que lo invite. Como dice el otro día, repuso Elizabeth con maliciosa sonrisa, es verdad, sería lo más oportuno. Pero no vayas a imaginar que viene tan a menudo. Si le hemos invitado tanto esta semana es porque tú estabas aquí. Ya sabes que la obsesión de mi madre es que sus visitas estén constantemente acompañadas, pero de veras, doy mi palabra de que trataré siempre de hacer lo que sea más sensato. Espero que a esta hora estarás más contenta. Su tía le aseguró que lo estaba, Elizabeth le agradeció sus amables advertencias y se fueron. Su conversación había constituido un admirable ejemplo de saber aconsejar sin causar resentimiento. Poco después de haberse ido los Gardiner y Jane, Collins regresó a Hertfordshire, pero como fue a casa de los Lucas, la señora Bennet no se incomodó por su llegada. La boda se aproximaba y la señora Bennet se había resignado tanto y ya la daba por inevitable e incluso repetía, eso sí de mal talante, que deseaba que fuesen felices. La boda se iba a celebrar el jueves y el miércoles vino la señorita Lucas a hacer su visita de despedida. Cuando la joven se levantó para irse, Elizabeth, sinceramente conmovida y avergonzada por la desatenta actitud y los fingidos deseos de su madre, salió con ella a la habitación y la acompañó hasta la puerta. Mientras bajaban las escaleras, Charlotte dijo: confío en que tendré noticias tuyas muy a menudo, Elisa. Las tendrás. Y quiero pedirte otro favor. ¿Vendrás a verme? Nos veremos con frecuencia en Hertfordshire, espero. Me parece que no podré salir de Kent hasta dentro de un tiempo. Prométeme, por lo tanto, venir a Hunsford. A pesar de la poca gracia que le hacía la visita, Elizabeth no pudo rechazar la invitación de Charlotte. Mi padre y María irán a verme en marzo, añadió Charlotte, y quisiera que los acompañases. Te aseguro, Elisa, que serás tan bien acogida como ellos. Se celebró la boda, el novio y la novia partieron hacia Kent desde la puerta de la iglesia y todo el mundo tuvo algún comentario que hacer o que oír sobre el particular como de costumbre. Elizabeth no tardó en recibir carta de su amiga y su correspondencia fue tan regular y frecuente como siempre, pero ya no tan franca. A Elizabeth le era imposible dirigirse a Charlotte
sin notar que toda su antigua confianza había desaparecido, y aunque no quería interrumpir la correspondencia, lo hacía más por la amistad que había sido que por lo que era ahora en realidad. Las primeras cartas de Charlotte las recibió con mucha impaciencia. Sentía mucha curiosidad por ver qué le decía de su nuevo hogar, por saber si le había agradado a Lady Catherine y hasta qué punto se atrevería a confesar que era feliz. Pero al leer aquellas cartas, Elizabeth observó que Charlotte se expresaba exactamente tal como ella había escrito. Escribía alegremente, muy alegre, parecía estar rodeada de comodidades y no mencionaba para nada que no fuese digno de alabanza. La casa, el mobiliario, la vecindad y las carreteras, todo era de su gusto y Lady Catherine no podía ser más sociable y atenta. Era el mismo retrato de Hunsford y de Rosen que había hecho el señor Collins, aunque razonablemente mitigado. Elizabeth comprendió que debía guardar a su propia visita para conocer el resto. Jane ya le había enviado unas líneas a su hermana anunciándole su feliz llegada a Londres, y cuando le volviese a escribir, Elizabeth tenía esperanza de que ella podría contarle algo de los Bingley. Su impaciencia por esta segunda carta recibió la recompensa habitual a todas las impaciencias. Jane llevaba una semana en la capital sin haber visto o sabido nada de Caroline. Sin embargo, se lo explicaba suponiendo que la última carta que le mandó a su amiga de Longbourn se habría perdido. Mi tía continuó: irá mañana a esa parte de la ciudad y tendrá ocasión de hacer una visita a Caroline. Después de la visita mencionada, en la que vio a la señorita Bingley, Jane volvió a escribir. Caroline no estaba de buen humor, pero se alegró mucho de verme y me reprochó que no le hubiese notificado mi llegada a Londres. Por lo tanto, yo tenía razón, no había recibido mi carta. Naturalmente le pregunté por su hermano. Me dijo que estaba bien, pero que andaba tan ocupado con el señor Darcy que ella apenas le ve. Casualmente esperaban a la señorita Darcy para comer. Me gustaría verla. Mi visita no fue larga, pues Caroline y la señora Horst tenían que salir. Supongo que pronto vendrán a verme. Elizabeth movió la cabeza al leer la carta. Vio claramente que solo por casualidad podría Bingley y descubrir que Jane estaba en Londres. Pasaron 4 semanas sin que Jane no supiese nada de él. Trató de convencerse a sí misma de que no lo lamentaba, pero lo que no podía estar ciega más tiempo era del desinterés de la señorita Bingley. Después de esperarla en casa durante 15 días, todas las mañanas, e inventar una excusa todas las tardes, por fin recibió su visita, pero la brevedad de la misma y lo que es más, su extraña actitud, no dejaron que Jane siguiera engañándose. La carta que escribió desde entonces a su hermana demostraba lo que sentía. Estoy segura, mi queridísima Lizzie, de que serás incapaz de vanagloriarte a costa mía por tu buen juicio, cuando te confiese que me he desengañado completamente del afecto de la señorita Bingley. De todos modos, aunque los hechos te hayan dado la razón, no me creas obstinada si aún afirmo que, dado su comportamiento conmigo, mi confianza era tan natural como sus recelos. A pesar de todo, no puedo comprender por qué motivo quiso ser amiga mía, pero si las cosas se volviesen a repetir, no me cabe la menor duda de que me engañaría de nuevo. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer y entre tanto no recibí ni una nota ni una línea suya. Cuando vino se vio bien claro que era en contra de su voluntad. Me dio una ligera disculpa meramente formal por no haber venido antes. No dijo palabra de cuándo volvería a vernos y estaba tan alterada que cuando se fue decidí firmemente poner fin a nuestras relaciones. Me da pena, aunque no puedo evitar echarle la culpa a ella. Hizo mal en elegirme a mí como su amiga, pero puedo decir con seguridad que fue ella quien dio el primer paso para intimar conmigo. De cualquier modo, la compadezco porque debe comprender que se ha portado muy mal y porque estoy segura de que la preocupación por su hermano fue la causa de todo. Y aunque nos consta que esa preocupación es innecesaria, el hecho de sentirla justifica su actitud para conmigo, y como él merece cumplidamente que su hermana le adore, toda la inquietud que le inspire es natural y apreciada. Pero no puedo menos que preguntarme por qué sigue teniendo esos temores
pues si él se hubiese interesado por mí, nos hubiésemos visto hace ya mucho tiempo. Él sabe que estoy en la ciudad. Lo deduzco por algo que ella misma dijo, y todo parecía, por su modo de hablar, que necesitaba convencerse a sí misma de que Bingley está realmente interesado por la señorita Darcy. No lo entiendo. Escríbeme pronto. La señorita Bingley habló de que nunca volverían a Netherfield y que se desharían de la casa, pero no con mucha certeza. Vale más que no menciones estas cosas. Me alegro mucho de que hayas tenido tan buena noticia de nuestros amigos de Hunsford. Haz el favor de ir a verlos con Sir William y María. Estoy segura de que te encontrarás bien allí. Tuya, Jane. A Elizabeth le dio un poco de pena esta carta, pero recuperó el ánimo de pensar que al menos ya no volvería a dejarse tomar el pelo por la señorita Bingley. Cada vez que pensaba en él, más le decepcionaba su carácter, que como un castigo para él y en beneficio de Jane, Elizabeth deseaba que se casara con la hermana menor del señor Darcy cuanto antes, pues por lo que Wickham decía, ella le haría arrepentirse con creces por lo que había despreciado. A todo eso la señora Gardiner recordó a Elizabeth su promesa acerca de Wickham y quiso saber cómo andaban las cosas. Las noticias de Elizabeth eran más favorables para la tía que para ella misma. El aparente interés de Wickham había desaparecido, así como sus atenciones. La repentina adquisición de 10,000 libras era en el encanto más notable de la joven a la que ahora Wickham rendía su atención. Pero Elizabeth, menos perspicaz tal vez en este caso y en el de Charlotte, no le echó en cara su deseo de independencia. Al contrario, le parecía lo más natural del mundo, y como presumía que a él le costaba algún esfuerzo renunciar a ella, estaba dispuesta a considerar que era la medida más sabia y deseable para ambos, y podía desearlo con mucha felicidad. Le comunicó todo esto a la señora Gardiner y después de relatarle todos los pormenores añadió: soy convencida, querida tía, de que nunca he estado muy enamorada, pero si realmente hubiese sentido esa pasión pura y elevada del amor, detestaría hasta su nombre y le desearía los mayores males. Pero no solo sigo apreciándolo a él, sino que no siento ninguna aversión por la señorita King. No la odio. No quiero creer que es una mala chica. Esto no puede ser amor. Mis preocupaciones han sido eficaces. La importancia se paga a veces demasiado cara. Kitty y Lydia se toman más a pecho que yo la traición de Wickham. Son jóvenes aún para ver la realidad del mundo y adquirir la humillante convicción de que los hombres guapos deben tener algo de qué vivir, al igual que los feos.